La izquierda acostumbra a señalar a quienes son sus enemigos de las cosas que ellos cometen. Sabemos que los crímenes de la izquierda normalmente quedan impunes. Sabemos que los medios de comunicación, en manos también de la izquierda, terminan amparando esa impunidad y convirtiendo a destacados delincuentes del socialismo del siglo XXI en mártires, en perseguidos, en víctimas del lawfare. Pero además de eso también sabemos que las víctimas de atentados siempre están en la acera opuesta del socialismo del siglo XXI. Pero sea como sea y se vea como se vea, en el banquillo han sido condenados y a la cárcel deberían ser enviados más de un perteneciente, más de un ilustre dirigente perteneciente al socialismo del siglo XXI, ya con sentencias firmes, pero muchos de ellos todavía impunes. 3 jueces de una corte brasileña de apelaciones confirmaron la condena por corrupción del expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Porque la justicia de Bolivia restituyó la orden de captura que pesaba contra el exmandatario Evo Morales. Emitiera la orden a la Policía Nacional, debe solicitarse la captura en contra de Rafael Correa. Recordemos el Poder Judicial dictó 15 años de cárcel para el expresidente Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia. Estamos hablando de delincuentes del socialismo del siglo XXI, condenados, enviados a la cárcel, algunos de ellos huyendo y otros también impunes. Hasta han regresado al poder. De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. ¿De qué manera quiere que se lo diga? Yo creo que está suficientemente claro. Y a las pruebas me remito. La fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. El crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir. Te romperán las piernas para venderte las muletas. Te expropiarán las muletas. Y le echarán la culpa al tribunal de primera instancia, al fiscal, al tribunal de apelaciones, al procurador, a la Corte Suprema, al Tribunal Internacional Penal, a la Corte Celestial. Ellos nunca serán culpables de nada. Te robarán la ropa y el ropero, la ceniza y el cenijero, la tinaja y el tinajero, la flore y el florero. La forma de caminar, las ganas de vivir. Te robarán el choclo y las cachapas. Te robarán la alpaca, la llama, la oveja Heidi. Te robarán la paz, el Ecuador y el litoral. Te robarán la sierra, la selva, el Salto Ángel, el Aullantepui, la cordillera. Te robarán el cóndor. Te robarán el ñu. Te robarán el cuy. Te robarán el chigüire. Te robarán el cachicamo, el caimán, la baba. Te robarán el tajalí, el pargo rubia, el cataco. Todo eso te lo van a robar para que sepa. Te van a robar tu ganas de vivir, la forma de caminar y hasta el agua de los floreros si te dejas. Si no te gustó porque muy probablemente eres una maldita sabandija, un asqueroso. Mira, te van a robar el tucán y la guacamaya. Mira, Operación Guacamaya, eso, estamos tropicales hoy, por favor, tropicalizados. Tropicalizados. A mí me encanta cómo en España, me di cuenta en una visita, como una persona, cómo los españoles hacen la distinción entre los hispanoamericanos, ¿no? Y entonces ellos tienen, quizás con quien tienen un poquito de problemas todavía para ubicarlos con los mexicanos. Siempre, o sea, no hayan dónde ponerlos, porque evidentemente, geográficamente, es verdad, no tienen dónde ubicarlos. Entonces, los hispanoamericanos o somos caribeños o somos andinos. Entonces allá los mexicanos no hayan dónde ponerlo. Los mexicanos, quizás algunos podrán ser caribeños, pero andinos no son. Entonces, en función de sus rasgos. Entonces a mí una señora me preguntó, tú ella tenía como la duda, ¿tú eres caribeño? Y yo dije con ese orgullo, yo sí.
Yo soy absolutamente caribeño. Chacho, yo bailo merengue, bailo salsa, bailo guaguancó, bailo tambor. ¿Cuál es el problema? Pues? Y aquí estoy. Tipo daiquiri casi. Bueno, no. Bueno, para la próxima me pongo la de daiquiri que tengo ahí guardada. Quiero ir con esa camisa de daiquiri un día a buscar a Alberto Schlesinger para que me la firme. Me pone el autógrafo de Alberto Schlesinger y con este sombrero. Puro deseo de amar, amigos. Puro deseo de amar. Los que no tienen deseo de amar son los malditos chavistas y las viejas malditas del club. Nos siguen llegando audios de amenazas que la izquierda asquerosa, el socialismo del siglo XXI, capítulo Venezuela, que es el chavismo, hace en contra de las comunidades. Estimados amigos que creen todavía que la izquierda lo puede hacer bien y que en Venezuela no hay una verdadera izquierda. Si usted deja entrar al chavismo en su país, usted va a vivir lo que están viviendo ahorita los venezolanos. Tarde o temprano lo va a vivir. La fase superior de la izquierda es el crimen. ¿Qué ocurrió en Venezuela? Después que el 28 de julio la población salió masivamente a votar en contra del chavismo, en contra del socialismo del siglo XXI. Que como el voto no es secreto, sabían por quién habían votado. Y como sabían que habían perdido las elecciones, se robaron el resultado electoral, como siempre. Y por eso es que estamos donde estamos. Y usted dirá, bueno, pero eso lo hicieron, fueron los jefes. En las comunidades es otra cosa. No. En las comunidades están las viejas y viejos malditos del club persiguiendo a los vecinos que son opositores, sobre todo los que viven en comunidades donde se adjudicaron apartamentos o viviendas para personas en la famosa misión vivienda que supuestamente era para cualquier venezolano, sin importar si era o no opositor, ¿verdad? Bueno, ¿qué están haciendo después del 28 de julio? La cantidad de audios de este tipo que nos han llegado nos permite, en efecto, mostrar de qué está hecho el chavismo. El chavismo está hecho de criminales de la calaña de este personaje que van a escuchar. Bueno, me estoy dirigiendo en este medio al Consejo Comunal Maizanta. Estoy escuchando algunas cacerolazos que tocaron cacerolas. Ya yo lo tengo identificado todito. ¿Oyeron? Eso ustedes se acaban de identificar, son enemigos del proceso. Y siendo enemigos del proceso, son enemigos míos. Entonces, no quiero lloriqueo. Aguanten su pela. ¿Oyeron? Aguanten su pela. No quiero mamadera de gallo. No. Aguanten su pela. Aguanten su pela los que están tocando cacerolas, que ya yo sé de dónde me están tocando cacerolas. De la L4, que ya lo tengo identificado. A las 2 personas que están tocando cacerolas. Planta baja y el último piso. De la K2. Están identificados también quiénes son. ¿Vieron? Están identificaditos. No voy a decirles más nada, sino que asuman su peo. Asuman su peo. No quiero lloriqueo. Después no vayan a decir, no, que Yamín es demasiado radical, que Yamín, no. Porque ustedes han recibido beneficios que joden. Porque donde están viviendo ahorita, este era un terreno que no existía, lo manejaban los ricos. Y ustedes están viviendo una vivienda digna. Y más, y lo voy a decir así por la calle en medio, más los militares, ustedes militares. Sé quién me estoy dirigiendo, ustedes militares. A ustedes. Usted no tenía ni a dónde caer muerto. Usted no tenía a dónde caer muerto. Y el comandante Chávez lo reivindicó en una vivienda digna. Para que ahora estén tocando cacerolas. Trabajan en unas instituciones del gobierno todavía. Entonces aguántense. O se van para sus Estados Unidos. Agarren de una vez. Porque no me lo voy a calar aquí. En el Consejo Maizanta no me voy a calar esta vaina de ustedes, los golpitas. Ahí lo tienen, pues. Ahí lo tienen. Así actúa el chavismo criminal en las comunidades contra los opositores. No tienes derechos. Si eres opositor tienes que ser perseguido. Si trabajas en la administración pública no puedes ser opositor.
solamente el chavista tiene derecho. Eso es lo que los tipos hacen. Estas son las estructuras del CLAP, estas son las estructuras de los consejos comunales, estos son esos delincuentes, perfectamente identificados, plenamente identificados. La gente sabe que así actúan. Por eso es que nos han llegado tantos audios, síganlos enviando. Aquí tenemos el correo electrónico, tenemos el número de WhatsApp. Hay gente que, para resguardarse, me parece muy bien, se los mandan a sus familiares que están fuera del país y los familiares me lo envían vía correo y por correo lo recibimos mejor sin decirme de dónde es y por supuesto hacemos las averiguaciones porque siempre sabemos de dónde es, de quién se trata, etcétera, etcétera, porque a la hora de una cosa, aquí está, ya usted sabe. Hay gente hay denuncias a las que hemos descartado porque se ve claramente que son venganzas personales, ¿no? Que si fulanita me hizo tal cosa, entonces salen e inventan un poco de vaina que después no pueden confirmar. O son chismes que no pueden, porque lamentablemente si usted... No, porque dicen que ella se robó tal cosa y la prueba ¿dónde está? Yo no voy a acusar a una persona sin prueba. Pero cuando hay una confesión como esta de un torturador al servicio del régimen chavista, por supuesto que lo sacamos para la calle. Como se debe, como debe ser, como debe ser. ¿Qué es lo que pasa? Que estas estructuras, amigos, estas estructuras malignas se han convertido, en efecto, en la degeneración de ese socialismo del siglo XXI. ¿Qué es lo que le venden al mundo? Al mundo le venden la cara bonita y le ocultan la cara fea. Tal y como decía el propio comunista Ali Primera, de que yo vengo de donde usted no ha ido y yo he visto las cosas que no ha visto. Y que en mi patria el turista se le agrada la vista con las cosas bonitas de la Venezuela rica, pero a los cerros donde se rumia la miseria y se aleja la esperanza, nadie lo lleva y esconden con vergüenza a la otra Venezuela, la Venezuela del pobre, la Venezuela sin razón para que exista, pero que existe, señor. Porque yo he estudiado a Ali Primera como elemento de propaganda comunista. ¿Qué es lo que ocurre? Que en efecto aquí se muestra, el socialismo muestra la cara bonita de Lula, porque es o de Evo, porque son las historias fáciles de vender. Ay, porque es que Lula era un pobre trabajador, un obrero, y él perdió un dedo como obrero, y entonces él era sindicalista, ahí en Pernambuco, y entonces él luchó contra la dictadura, y fue candidato varias veces, y después recapacitó, y fue creciendo, y siguió haciendo su trabajo, y era muy querido, y se puso a llorar cuando ganó sus elecciones por primera vez, y tal y más cual. Entonces, la historia, la narrativa, el vender al pobre obrero que se convirtió en presidente, eso le encanta a la izquierda internacional. Es algo romántico, es el buen salvaje del cual hablaba Carlos Rangel en su libro. Del buen salvaje al buen revolucionario. Es lo mismo que pasaba con Evo. Yo recuerdo haber visto un documental sobre Evo cuando Evo acababa de ser electo presidente, pues acababa de llegar a la presidencia. Bueno, ese documental de Evo dan ganas de llorar, de cómo el hombre lloraba por las necesidades que pasó y todo aquello. Entonces, el pobre indígena que se formó, que organizó a los suyos y que llegó a la presidencia electo. Pero no hablan de todas las barbaridades de terrorismo que hizo el tipo y sus vinculaciones con el narcotráfico. De eso no hablan. Hablan del indígena que llegó a presidente. Esa historia romántica que también la agarran con Boric, que es lo que le gusta al nicho que llaman en Chile, el nicho de izquierda. No, es que Boric es de verdad la juventud universitaria de izquierda, progresista, y allí está la nieta de Allende, y allí está la nieta de no sé quiéncito, y aquí está, lo que no se logró hacer con Allende, ahora se está haciendo con estos jóvenes progresistas. Tal. Esa es la narrativa que le encanta a la izquierda internacional. Esa narrativa oculta detrás de esa fachada los crímenes del castrismo en Cuba, los crímenes de Daniel Ortega en Nicaragua, los crímenes del propio Salvador Allende, los crímenes de Petro en Colombia, los crímenes del chavismo en Venezuela. Eso lo ocultan, esa es la cara fea. Entonces cuando la propaganda de izquierda quiere mostrar lo que es posible hacer, muestra la propaganda. Pero cuando aparecen los muertos y aparecen los presos por corrupción, eso nunca lo muestran. Porque esa es la cara fea, porque de eso no vamos a hablar, porque es mejor hablar de lo bonito y de lo sustancialmente lindo para la izquierda. No es lindo para la izquierda mostrar a sus delincuentes.
Por eso es que es importante romperle la narrativa. Por eso es que es importante contar la historia de lo que hemos vivido. Y por eso es que es importante mostrar las cosas que han hecho. Yo lo he hecho en mi libro, Una mesa de tres patas, que es el ajuste de cuenta con la politiquería venezolana, segundo tomo. Van a ser 3, ya llevo 2. En el tercero, rematados van a quedar. Una mesa de tres patas. Es mi libro donde les narro cómo hizo el socialismo del siglo XXI en Venezuela para establecer un sistema para sojuzgar a los ciudadanos. Está a la venta a nivel mundial en Amazon. Si quieres saber cómo lo hicieron en Venezuela, tienes este libro a tu disposición. Si quieres saber cómo lo pueden hacer en tu país si los dejas entrar, bueno, cuidado. Y aquí estaremos siempre tratando de explicar las cosas. Hispanidad Abogados y Asesores es el bufete número 1 en materia de extranjería en España. Hispanidad Abogados y Asesores en España con todas las de la ley. Déjate representar por los mejores. Easy Tax to Go te ofrece, recuerda que estás en los Estados Unidos buscando montar un negocio propio. El negocio de los impuestos como preparador de impuestos te puede ofrecer una rentabilidad maravillosa porque tiene trabajo todo el año. Te lo ofrece la gente de Easy Tax to Go, que te va a dar la formación y te va a permitir que ese negocio propio esté bajo la marca de Easy Tax to Go, por supuesto con la formación que ellos te dan y con todo el prestigio de Easy Tax to Go como marca, con su analista estrella Merángel Lanten y el muchacho de la película, Leonardo García. Y con respecto al combate al sobrepeso, recuerda que el doctor Ricardo Pérez es la opción segura, la opción lógica, la opción seria del manejo del sobrepeso con el medicamento semaglutid, el famoso Ozempic, que requiere la supervisión y la evaluación completa e integral de un médico responsable y además de eso, el acompañamiento nutricional requerido. El doctor Ricardo Pérez, el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral, Miami. Mira, cuando yo veo estas cosas que hace la izquierda con la propaganda, fíjate, ¿no? Ya cuando se habla cuando se empezó a hablar de Brasil, se hablaba, cuando iba Bolsonaro al poder, llegó Bolsonaro al poder y de lo que se hablaba era de la destrucción de la Amazonía. De la minería ilegal. Ese hombre es de ultraderecha. Y se dejaba de lado que Lula había sido procesado por corrupción y que la sucesora de Lula también fue procesada por corrupción, Dilma Rousseff. Se les olvidó esto a todos los que hablan del héroe obrero que llegó a presidente. 3 jueces de una corte brasileña de apelaciones confirmaron la condena por corrupción del expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y la ampliación de 9 a 12 años de prisión. Esta condena inhabilitaría a Lula da Silva a ser candidato en las elecciones presidenciales del mes de octubre. Lula es acusado de lavado de dinero y corrupción por aceptar un departamento en Sao Paulo como regalo de la constructora Odebrecht y el caso Petrobras. El expresidente Lula da Silva convocó a sus seguidores en la Plaza de la República y dijo que no acepta la mentira con la que se tomó la decisión judicial. La última opción que tiene es apelar ante el Tribunal Supremo. Sorpresa. Al señor lo dejaron libre, a pesar de que no puede decir de qué vive, a pesar de que no puede decir cómo costea los inmensos gastos que tiene en el tren de vida que se da. Y a la prensa internacional, dominada por la izquierda, se le olvidó esa condena. ¿De qué hablan cuando hablan de los políticos corruptos brasileños o sometidos a juicio? Del juicio a Bolsonaro. Porque el corrupto es Bolsonaro. Lula es el héroe. Lula no se robó ni un centavo. ¿Y Lula dónde está ahorita? Presidente otra vez. ¿Gracias a qué? Gracias a la impunidad de la izquierda. Gracias a la impunidad de la izquierda. Que por cierto, los mismos medios que repiten que Donald Trump fue juzgado y condenado, y se le dejó llegar a la presidencia, no dicen lo mismo de Lula. De Lula no se habla. Y los mismos que hablan, acuérdense del relato de la izquierda, ¿no? Evo Morales, no, un indígena que llegó a presidente, qué bueno, qué bonito, la redención de los pueblos americanos, por fin. ¿Qué pasó con Evo? Y llegamos hasta nuestra región porque la justicia de Bolivia restituyó la orden de captura que pesaba contra el exmandatario Evo Morales por un caso de presunta trata de una menor que había sido anulada por una jueza esta semana. Morales se refirió a la resolución como una noticia difundida por el gobierno que responde a su desesperación al haber sido derrotado política y jurídicamente. El líder indígena que gobernó Bolivia entre el año 2006 hasta
pasada, el 2019, acusa al gobierno de Luis Arce de orquestar una persecución judicial en su contra para proscribirlo de las elecciones del próximo 17 de agosto, en la que busca un cuarto mandato. De hecho, anunció que el próximo 16 de mayo marcharía en La Paz para inscribir su candidatura. Esto, aunque un fallo del Tribunal Constitucional del año 2023 señaló que nadie puede gobernar el país en más de 2 periodos. Pero es Evo, el líder indígena, ¿vieron? El líder indígena, porque él es un líder indígena. Y entonces hablan de todo, lo están impidiendo, pobrecito, tal, el líder indígena. ¿Y cuánto le dedicaron de este reportaje a decir la causa por la cual lo están condenando? ¿Cuál es la causa por la cual estaban procesando a este tipo? Por abuso de menores. Por tener un harén de carajitas, menores de edad. Trata de menores de edad. De eso lo están acusando. De esto no habla la izquierda. No, es una persecución. Es una persecución. Y si les revisan las cuentas, y si les revisan las vinculaciones con el narcotráfico, y si les revisan los actos terroristas que realizó para llegar al poder, bueno, cadena perpetua no te digo yo, paredón es lo que le sale. Paredón es lo que le sale. Ay, no, es que la persecución, otro que se la dio de indigenista y de mártir. Correa, corre que temea. Luego de ejecutoriar la sentencia a 8 años de prisión, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia ha emitido la orden de captura en contra de 19 procesados en el caso Sobornos, el cual incluye también a Rafael Correa. Luego de que 2 jueces de la Corte Nacional de Justicia emitiera la orden a la Policía Nacional, debe solicitarse la captura en contra de Rafael Correa. Recordemos que esto se debe por el caso Sobornos, por el cual Rafael Correa deberá ser, en todo caso, se abre la solicitud para su captura. Luego de esto debe cumplirse también el procedimiento por parte de la Interpol, que compete la solicitud, la revisión y la respuesta por parte de la Interpol. Recordemos que, en todo caso, esta sería la tercera solicitud de captura en contra de Rafael Correa. Las 2 primeras habrían sido realizadas por el caso del secuestro del activista Fernando Ubalda y de igual forma ahora por el caso Sobornos. Pero esto también ha generado algunas reacciones internacionales por parte de representantes, expresidentes, excancilleres que paralelamente también piden a través de una carta al Ejecutivo Nacional revisar cuál es el estatus de la democracia en el país andino. De igual forma también se exhorta al Ministerio de Finanzas, se ordena suspender la pensión vitalicia que recibía el exmandatario de Ecuador Rafael Correa y su ex vicepresidente Jorge Glass. Y también la sentencia contempla algunas reparaciones simbólicas por parte de los 19 procesados a favor del Estado. Estamos hablando de un tipo que está siendo acusado de violación de derechos humanos por una desaparición forzosa. Está siendo acusado de corrupción. Que está siendo acusado de graves delitos, además contra el sistema, contra la estabilidad del Estado ecuatoriano. Y el señor se vino muy tranquilo para Europa, porque su esposa es oriunda de Bélgica. El señor está muy tranquilo viviendo en la Europa, sobre todo los belgas, que fueron tan buenos colonizadores en sus predios, ¿verdad? Y que respetaban tanto a los locales en donde llegaban, ¿no? Dígame, en el Congo belga, ¿no? Todavía hay gente llorando en el Congo belga por lo que hicieron los belgas allí. Ah, bueno, entonces no, él es un perseguido. Él es un perseguido. Y ahí está el perseguido. Ahí está el perseguido. Ay, porque pobrecito. Él es víctima de una persecución, claro, porque es de izquierda. Porque es de izquierda. Si este señor fuese enemigo del socialismo del siglo XXI, ya la propia Bélgica lo hubiese colgado. Ya lo hubiesen pasado por las armas. Porque así son. Así son. Y todo esto entonces tiene ¿cómo se llama? El último acto hispanoamericano vinculado a las sentencias contra estos personajes del socialismo del siglo XXI. Ella estaba esperando la decisión en la sede del Partido Justicialista, del peronismo, en Buenos Aires. Cuando se conoció, salió a hablar con cientos de seguidores que habían ido ahí también a esperar que se conociera el fallo y dijo varias cosas, siempre apuntando a lo que ella considera que es, y siempre lo había dicho, una persecución en su contra. Dijo:
también criticando, si se quiere, en la misma frase al plan económico del gobierno, dijo: el cepo al salario del gobierno de Javier Milei. Ahora se le suma el partido judicial agregándole el cepo al voto popular. ¿Por qué? Porque ella iba a presentarse a las elecciones provinciales de la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre como candidata a legisladora provincial, y ahora, por esta condena que le inhabilita de por vida a presentarse en elecciones, no podrá hacerlo. También dijo que el cepo judicial, como llamó, no lo pone, y dijo: este triunvirato de impresentables que funge como una ficción de la Corte Suprema, fue muy dura ahí, dijo que son monigotes también, es textual, que responden a mandos naturales muy por arriba de ellos, y luego dijo que se refería a el poder económico concentrado de la República Argentina. Porque cuando los condenan, cuando a ellos los condenan, siempre es obra de una confabulación, siempre es obra de una acción concertada del poder económico, del poder celestial, del poder tal, de la derecha, de la ultraderecha, del sionismo, de los masones, todo el mundo contra ellos. Pero cuando los llevan al tribunal y les dicen: bueno, usted está siendo acusado de estos delitos, defiéndase, no se defienden. No logran convencer a un tribunal independiente. Yo soy partidario de que aquí de que de verdad, si nosotros queremos acabar con la impunidad de la corrupción y de la acción política, debería haber un tribunal internacional independiente que se encargue de juzgar los actos de corrupción que ocurren en un país sin que los jueces y fiscales sean de ese país, para evitar este tipo de cosas. El caso contra Lula da Silva no lo debería revisar un tribunal brasileño, lo debería revisar un tribunal internacional, un tribunal de Japón. Una vaina así. Un tribunal no sé, de Australia que revise. Independiente. Un juez australiano, un juez japonés y un juez, no sé, holandés. 3 jueces ahí que no se conozcan entre ellos, que se tengan arrechera. Además, revisen ese caso ahí. Culpable, pum, preso, no joda. Sería una forma de hacerlo. Porque entonces estos bichos siempre... No, es una conspiración. No es el poder económico, el poder... Mira, en Escocia hay unas cárceles que están convertidas hoy en día en museos y que te cuentan la historia de lo que se hizo ahí en esas guerras de religión, de calvinistas, católicos, protestantes, luteranos, anglicanos, etcétera. Una historia maravillosa. Deberíamos agarrar una de esas cárceles y convertirla en refugio para presos condenados por corrupción. Aunque Cristina, Evo, Rafael Correa, Lula, para Escocia no van. No van para Escocia ustedes. Sobre todo tú, Lula, que te encanta la cañandonga. No vas. Mucho menos tú, Evo, que vas entonces a querer andar... No, si a Evo lo llevan para Escocia, va a ver a los hombres en falda escocesa y va a ver la falda y van a creer que son niñas de colegio y se les va a pegar atrás y puede poner en riesgo su vida. Agarra una falda de ese y le van a dar lo suyo. Hablemos de Escocia en castellano. Organiza tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano. Todo lo que necesitas saber de tus próximas vacaciones, puedes organizarlas con Hablemos de Escocia en castellano para que te cuenten toda la historia de esa bella tierra, pero en tu idioma. Y recuerda que el mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiado Cristina, demasiado Evo, demasiado Correa, demasiado Lula condenados, demasiado tarde, demasiado mal. Póliza de seguro de salud y de vida en los Estados Unidos. Póliza de seguro de viajes donde quiera que estés y a donde quiera que vayas. Y si se trata de garantizar que tu patrimonio, que tanto te ha costado construir en los Estados Unidos, quede en manos de tus herederos y no en un largo juicio en una corte sucesoral, tu asesor Gustavo te ofrece el producto estrella para lograrlo, el fideicomiso en vida. Llama ya a tu asesor Gustavo para que te asegures bien. Es como lo que yo veo, cuando yo veo, dígame Evo, ¿vale? Oye, Evo sí necesita un... Bueno, es que yo creo que... No, es que Eduardo Villegas, el coach de comunicación, no va a ayudar a Evo. Porque eso ya no tiene remedio. El saber qué dicen tus clientes, qué quieren tus clientes cuando se comunican contigo, qué quieren tus alumnos, qué quieren tus compañeros de trabajo, tus superiores, tus subalternos. Eso es la comunicación efectiva. Mejora tu comunicación para que mejores tu vida. Con Eduardo Villegas, coach de comunicación.
A todas estas uno se pregunta si de verdad hay una comprensión de lo que significan estos bichos, estos delincuentes. Ustedes recuerdan a Piedad Córdoba, esta mujer que también, entonces se ponía, no, una mujer negra que quiere ser presidenta de Colombia, es una víctima de la persecución, es discriminada porque es de izquierda. Y la tipa se la pasaba para arriba y para abajo con unos maletines llenos de dinero, que inclusive la llegaron a agarrar en más de un aeropuerto. Y se la pasaba metida en Venezuela, con el chavismo, con el narcorrégimen criminal chavista. Y se acusaba a esta señora, además, de tener unas posiciones bien particulares a través de uno de sus hermanos, buscando cobrarle dinero a capos de la droga encarcelados a cambio de que cuando ella llegara al poder, ellos iban a ser liberados. Y esto siempre se dijo que fue una gran mentira, hasta que cae preso el hermano. ¿Y dónde está el hermano de Piedad Córdoba? Piedad Córdoba se fue a visitar a Chávez. ¿Y el hermano? Esta mañana fue extraditado hacia Estados Unidos Álvaro Córdoba, hermano de la senadora Piedad Córdoba. Soy inocente y lo encontraré en Estados Unidos. Y justamente antes de salir, antes de abandonar la cárcel Picota, él mismo hizo un video, grabó un mensaje, no solamente para su hermana Piedad Córdoba, sino también para el partido al que pertenece su hermano. Especialmente a mi hermana Piedad Córdoba, senadora electa del Pacto Histórico, y quien ha tenido que sufrir la traición de sus supuestos compañeros de bancada del Pacto Histórico, quienes solo por luchas de poder y por ambiciones han olvidado sus propias luchas de la izquierda. Han olvidado sus propias luchas de la izquierda, porque ellos son de izquierda. Ellos son socialistas. Por eso es que caen en el narcotráfico. La izquierda colombiana insurgente desde los años 60 se cuadró con el narcotráfico desde bien temprano. Esa gente, decir en M19, decir guerrilla en Colombia es decir narcotráfico. Quien oculte eso es porque algún interés malsano tiene. Hablando de malsanos, otro izquierdista condenado. Vámonos para Perú. El Poder Judicial dictó 15 años de cárcel para el expresidente Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia por los aportes a sus campañas electorales en el 2006 y el 2011. Veamos el momento en que la sentencia es leída. Gestión de gobierno. Al señor Ollanta Moisés Humalatazo, la pena de 15 años de pena privativa de libertad efectiva, la misma que debe ser ejecutada de manera provisional de conformidad al artículo 402.2 del Código Procesal Penal. Condena en la que deberá considerarse para su cómputo el periodo de tiempo que fue privado de su libertad ocurrida desde el 14 de abril de 2017 hasta el 30 de enero del 2018, 8 meses y 16 días. Debiendo ser cumplida en establecimiento penitenciario que el INPE designe, debiendo, asimismo, teniendo en cuenta su presentación a la audiencia el día de la fecha, debe retomarse el cómputo de privación respectiva, el cual vencerá el 28 de julio de 2039, disponiéndose la inmediata ejecución del mandato judicial por parte de la Policía Judicial. Asimismo, a la pena de 730 días multa, que a razón de la suma de 130 soles por día multa equivale al monto de 94.900 soles que deberá abonar a favor del Tesoro Público en el plazo legal establecido del artículo 44. Bien, sentencia leída por la jueza Anaíco Coronado, que ha condenado a 15 años de prisión tanto al expresidente Ollanta Humala como a la ex primera dama Nadine Heredia por el delito de lavado de activos. Es decir, al presidente y a su esposa. ¿En qué se parece Pedro Sánchez a Piedad Córdoba? En que tienen hermanos imputados. Bueno, lo avanzábamos hace unos minutos. La juez procesa al hermano del presidente del gobierno por la plaza en la Diputación de Badajoz. Tiene más detalles en la redacción Esther Moreno. Esther.
La titular del juzgado de Badajoz ha decidido procesar a David Sánchez, al hermano del presidente del gobierno, por prevaricación y tráfico de influencias. La magistrada propone así que se siente en el banquillo. En un auto considera que David Sánchez habría utilizado la influencia derivada de su amistad con Pedro Sánchez para optar para acceder al puesto de jefe de sección de centros y programas de actividades transfronterizas en la Diputación de Badajoz. Además, también la magistrada ha decidido procesar al presidente de la Diputación, a Miguel Ángel Gallardo. Lo interesante es las posiciones que se buscan. Que si director supremo de la baja, de la alta, de la menor, vinculada a las cuestiones transgenéricas de asuntos sin importancia. Bueno, ahí tienen. Pedro Sánchez es un buen camarada de Piedad Córdoba, porque tienen unos hermanos imputados y delincuentes. ¿Y en qué se parece Pedro Sánchez a Ollanta Humala? En que tanto monta, en que cuando está uno en el poder, la esposa también cobra. Que el TSJ de Madrid obliga al gobierno a abrir una investigación sobre el supuesto conflicto de intereses del presidente del gobierno en el rescate de Air Europa por la relación de la compañía con su mujer. Con Begoña Gómez nos vamos hasta la redacción. Ana Belén Roy. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ya lo has dicho tú, Cristina. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid avala que la Oficina de Conflicto de Intereses investigue si el presidente del gobierno tenía que haberse abstenido en el rescate de Europa por los negocios de su mujer con la compañía aérea. El tribunal estima el recurso que interpuso el Partido Popular contra la decisión de la Secretaría de Estado de Función Pública y de la Oficina de Conflictos de Intereses, que por cierto archivaron la denuncia argumentando que Pedro Sánchez no debía abstenerse porque su mujer, decían, no ha tenido ni tiene una relación laboral o profesional con esa empresa que impliquen, añade, funciones de asesoramiento o dirección. El Partido Popular sostiene que el presidente del gobierno tendría que haberse abstenido en esa decisión en el Consejo de Ministros por las relaciones de la compañía con su mujer. Ahora los magistrados avalan la investigación argumentando que, en contra de lo que dictó la Oficina de Conflictos de Intereses, el Partido Popular sí está legitimado para denunciar. El hermano del presidente, el secretario de Organización y ministro de Transporte del presidente, el otro secretario de Organización, la esposa del presidente, la vicepresidenta de Económica del presidente. Pero él coloca al fiscal general del Estado para garantizar la buena marcha de la justicia en España, y el fiscal general del Estado resulta también metido en una grave acusación. Bueno, pues vamos con una importante última hora, porque el juez procesa al fiscal general del Estado por la filtración de los correos del novio de Ayuso. Redacción, Daniel Luis. Sí, ahora las partes deben pronunciarse sobre esto. Se encuentra, por tanto, el fiscal general del Estado a un paso del banquillo. El juez Ángel Hurtado debe decidir si abre o no juicio oral, aunque en estos momentos es lo más probable. Recordemos, por un delito que presuntamente ha cometido el fiscal general, de revelación de secretos por haber difundido unos correos intercambiados entre la Fiscalía y el abogado de González Amador, y en los que la pareja de Isabel Díaz Ayuso habría reconocido la comisión de 2 delitos fiscales. Esta es una investigación en la que también está imputada la fiscal jefe superior de Madrid, Pilar Rodríguez, y que lleva abierta 9 meses en el Supremo y otros 6 en la Audiencia Provincial de Madrid. Es decir, que el tipo que debía garantizar la pulcritud de la justicia, el tipo que debía garantizar juicios justos, procedimientos diáfanos, el debido proceso y sobre todo el derecho a la defensa en igualdad de condiciones entre imputados e investigadores y jueces, es decir, el fiscal general del Estado español, se dedicó por razones meramente políticas a filtrar información para afectar a una contendora política del gobierno, como lo es Isabel Díaz Ayuso. No sabemos dónde va a terminar el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, el cual está siendo acusado de todo lo que lo han podido acusar. Ya habían acusado al hermano por una venta de mascarillas, este tipo de cosas, y en fin. Al final, parece ser que el gobierno de Pedro Sánchez le tiene mucho
más temor a Isabel Díaz Ayuso que al propio Núñez Feijóo. Y además de eso, cada vez que atacan a Isabel Díaz Ayuso, Núñez Feijóo parece que se le olvida el micrófono. Pero más allá de todo eso, fíjense ustedes lo que hace el medio, que es el canal oficial, ¿no? Venezolana de Televisión Española. No dejan, cuando van a hablar de la imputación del fiscal, no dicen que es la primera vez en la historia de España que un fiscal general del Estado es llevado al banquillo. No dice que el fiscal general del Estado se niega a renunciar. No dice que el fiscal general del Estado es militante del socialismo español. No dicen que el fiscal general del Estado se negó a haber cometido algún delito en todo este tiempo. No dicen nada de eso. Lo que hacen es nombran más a Isabel Díaz Ayuso que al propio fiscal general del Estado. ¿Por qué? Porque quien roba es la derecha. Porque los delincuentes están en la derecha. Porque quienes están cometiendo delitos es la derecha. Porque la corrupción está en la derecha. Ellos no. Ellos nunca. Ellos jamás, como decía el personaje de La Radio Rochera, programa cómico venezolano, el hermano Coco, que era la parodia de un pastor evangélico corrupto. Decían, no, el hermano Coco no toca ese cochino dinero, lo gasta. Bueno, así es el socialismo. El socialismo del siglo XXI no toca ese cochino dinero, solamente se lo gasta. El hermano Coco no era evangélico, era como un chamán, una cosa, un brujo, ¿no? Una cosa así, en fin. Estamos hablando de unos personajes que, a fin de cuentas, lo único que tienen que mostrar son prontuarios. Ya sabíamos que eran unos delincuentes, ya sabíamos que cometían delitos, ya están condenados. Entonces, ahora que están condenados, resulta ser que los juicios no eran justos. Si hubiesen salido absueltos, estarían celebrando. Pero como han salido condenados, la justicia está manipulada. Cuando son absueltos, como en el caso de Brasil con Lula, cuando son absueltos, la justicia rectificó. Cuando son condenados, la justicia está manipulada. Y no podrían lograr su impunidad sin la acción concertada de los medios de comunicación internacionales. Por eso es que no se pueden olvidar de estos casos. Por eso es que la izquierda sigue ganando el relato. Porque los enemigos del socialismo del siglo XXI se niegan a poner el dedo en la llaga, a hablar de Cristina Kirchner como una condenada. Resulta ser que las huestes de Cristina Kirchner han salido a incendiar las calles ante la ratificación de la condena de 6 años de prisión efectiva, prisión domiciliaria con un grillete electrónico puesto. Entonces andan agitando las calles. ¿Cuándo se acaba la agitación? ¿Cuándo se acaba eso de que llegue un delincuente del kirchnerismo a hostigar gente en un restaurante lanzando volantes diciendo no toquen a Cristina, no se metan con Cristina? ¿Cuándo se acaba eso? Cuando uno de esos gamberros reciba lo suyo bien dado en uno de esos sitios. Cuando el enemigo del socialismo del siglo XXI se atreva a defenderse y a decir ya basta, y si usted viene por aquí, yo voy por allá, porque aquí el ojo por ojo se tiene que imponer, porque ya basta de poner otra mejilla, amigo. Ya no nos quedan mejillas, ya no nos quedan mejillas. Hay que empapelar las calles con esa sentencia. Hay que recordarle a todo el mundo que esos dirigentes del socialismo del siglo XXI han sido condenados por corruptos, por abusadores de menores, por desaparición forzosa, por ladrones, por prevaricadores. Hay que recordarlo una y otra vez hasta que desaparezcan y se vayan a visitar a Chávez. ¿Y dónde está Chávez? Tú, Chávez. Te lo repite Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite Lara Farías. Chávez está en el